Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su esposa, la señora Rocío, en nuestro segmento Familia, Matrimonio y Legado. Así que bueno, bienvenidos. ¿Cómo estamos en el día de hoy? Muy buenos días, bien, gracias a Dios. Aquí iniciando semana. Iniciando mes, buenos días, qué gusto que podamos sintonizarnos. La palabra dice que en Cristo se unió el cielo y la tierra. Cada vez que consideramos la palabra, unimos lo que está en el cielo con lo que está en la tierra. Y se cumple esa oración que hizo nuestro Señor Jesucristo de Padre, que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Así que vamos a empezar este tema de hoy de la relación familiar fiel. Recordando el consejo de la semana anterior donde vimos la relación padres e hijos. Y proponíamos, platiquen en familia sobre cómo se puede expresar el amor, la corrección, la misericordia, la compasión en la relación entre todos los integrantes de la familia. Una cita que nos exhorta para ello es el Salmo 103:8 de la Nueva Traducción Viviente, que dice así: El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Entonces, consideremos lo que quiere decir cada una de estos atributos de Dios. Compasivo. Necesitamos identificarnos con las dificultades de los otros. Hijo, identifícate con los retos que tienen tus padres. Padres, identifiquémonos con los retos que tienen nuestros hijos y estar a favor de ellos. La primera manera de estar a favor del otro es pedirle a Dios que tenga sabiduría y que tenga el entendimiento para enfrentar las cosas que tiene que enfrentar, sabiendo que del Señor son nuestras batallas. Así que, hijo, intercede por tus padres. Papá, intercede por tus hijos. Claro que a cada quien el reto pues, le parece del tamaño de la madurez que tiene, ¿verdad? A nuestro pequeño, ir a la escuela le representa un reto. A nuestro joven presentar un examen le representa un reto. Al mayorcito tomar la decisión de involucrarse en una relación de noviazgo le representa un reto. A cada uno hay retos y dificultades en las que debemos identificarnos con ellos. ¿Cómo lo va a enfrentar él? No cómo lo enfrentaría yo. Pues eso cada quien tiene una propia opinión y ponerlo delante de Dios. Eso es tener compasión. Misericordioso. La misericordia es un atributo de Dios que nos perdona y nos ayuda en lo que necesitamos. Fíjense, el perdón, que es un atributo del cielo, por eso decimos que se junta el cielo con las cosas de la tierra. El perdón es un atributo del cielo, no es una situación de razón, de emoción, de solo de nuestra actitud. Por supuesto que interviene en nuestra actitud, pero viene del cielo. Cuando yo entiendo la obra de perdón que Dios hizo en la cruz y que entregó a su Hijo por mí, entonces yo puedo perdonar a otros. Necesitan, que no es igual siempre a lo que quieren. Uno puede querer algo que no necesita. Y de niño, bueno, es muy frecuente querer algo que no necesitamos. De joven uno empieza a entenderlo. Y de adulto lo entiende, aunque de todos modos a veces hace uno lo que quiere y no lo que necesita. Eso es misericordioso, se necesita. Y dice, lento para enojarse. ¿Qué es este atributo de lento para enojarse? Fíjese, tiene algunos pasos que podemos practicar en la familia. Primero, escuchar. No se adelante, señora. Yo sé que usted ya casi adivina lo que va a decir. Déjelo,
que complete la frase. Déjelo que diga todo lo que tiene que decir, aunque usted ya sabe lo que va a decir. No importa. El principio de la comunicación es escuchar al otro. Segundo paso, comprender, comprender la emoción, comprender la preocupación, comprender la intensidad con la que nuestro cónyuge, nuestro hijo lo está diciendo. Y luego entonces poder nosotros hablar lento. Eso es lento para enojarse, porque si usted sigue estos pasos, le aseguro que enojarse va a llegar muy, muy tarde, muy distanciado. Y sigue en esta cita, lleno de amor inagotable. El único amor inagotable es el de Dios Padre, ¿eh? De una vez pongámoslo en claro. Por eso es que necesitamos de conectar con Él. Porque cuando conectamos con Dios Padre, Él nos llena de su amor que es inagotable. El amor de Dios no se agota, no se condiciona, siempre está a nuestro favor y a nuestra disposición. Entonces, cuando tomamos de ese amor, de lo que ahora tenemos de parte de Él, es que podemos compartir con otros y entonces expresarlo con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, entre hermanos. Lo podemos expresar solo cuando lo tomamos del Padre. Haga de cuenta que es como compartir un vaso de agua. Y entonces llenamos nuestro vaso de agua con el agua que viene del Señor. Y luego podemos compartir de ese vaso de agua con nuestra familia. Si no llenamos nuestro vaso del agua que viene del cielo, es inviable que le podamos dar a otros, porque tenemos un agua que apenas si nos alcanza para nosotros mismos, a veces ni para nosotros mismos, y a veces ni siquiera tenemos agua de amor en nuestra vasija, en nuestro vaso. Por eso necesitamos acudir al Señor. Y ese es el consejo de la semana anterior, que repasáramos ese salmo que vimos, 103:8, subráyelo, anótelo, medítelo, órelo y pídale a Dios que le ponga en usted el querer como el hacer. En ti, joven, en ti, niño, ponte a favor de tus papás y de sus retos. También necesitan de tu oración, de la guianza y del el, el- el sostén de Dios. Bueno, ahora consideremos el tema de hoy, una relación familiar, estableciendo el significado de cada una de estas palabras. Y bueno, ¿qué es relación? Es conexión, vínculo, rato, comunicación de una persona con otra. Unidad incluye el respeto, proximidad, apoyo emocional y el deseo de bienestar de la otra persona. En resumen, es la interacción entre Dios, Padre y las personas. La relación de Dios Padre con nosotros, sus hijos, establece el lazo de intimidad y comunión necesario para una vida plena, ¿verdad? El relacionarnos unos con otros es ir a conocernos, a tener más comunión unos con otros, a que realmente nos conozcamos. Y bueno, familiar en el modelo de interacción que bajo diseño está fundamentado en los principios eternos de Dios. Una familia donde el centro es Dios y nuestro principal ejemplo es Jesucristo. Y bueno, en Romanos 12:4 y 5, en la nueva traducción viviente, dice, así nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica. El cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Y esto es bien cierto, ¿verdad? Todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Cada quien con una parte, con una función que es una función específica que Dios pone en cada uno de nosotros, pero todos nos relacionamos y formamos parte de un solo cuerpo, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo. Bien, también fiel es un atributo de Dios Padre, de ser confiable, eh, firme e incondicional, que cumple sus promesas. Dios así nos lo enseñó, ¿verdad? Él siempre cumple sus promesas. Y en la relación familiar
cumplir con nuestras responsabilidades y no traicionar. Implica también permanecer con Dios y con mi familia. Qué importante lo que nos dice, ¿verdad? Ser fiel a nuestra familia, cumplir con todas las responsabilidades, el no traicionarnos los unos a los otros. Y bueno, lo menciona en Juan 15, 9 y 10, en la Nueva Traducción Viviente. Nos dice, yo los he amado a ustedes como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, el permanecer en el amor de Dios y obedecer sus mandamientos como Él nos los dice, ¿verdad? Y así permaneceremos nosotros también en ese amor que el Padre nos ha mostrado y nos ha enseñado. También ya como parte del tema, yendo a la palabra, a la verdad, a donde está descrito lo que Dios establece con respecto a esta relación familiar fiel. Eh, Dios lo compara o hace en la palabra, hace una similitud con un rebaño. Imaginémonos un pastor y sus ovejas. Los padres, en este caso, somos los pastores. Y entonces en Primera de Pedro 5 2 al 5 en la Nueva Traducción Viviente, dice así: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Posicionémonos en este ejemplo, en esta comparación que hace Dios de un pastor y sus ovejas. Cuiden el rebaño que Dios le ha encomendado. Papá, mamá, el Señor nos ha confiado un rebaño, nuestros hijos, los filiales y los espirituales, porque efectivamente ha habido personas que llegan a Cristo a través de haber sido los mensajeros de las buenas nuevas. Así que esos son nuestros hijos, ese es nuestro rebaño. Claro, el de casa, el inmediato, nuestros hijos. Cuidémoslo, porque Dios nos los ha encomendado. Fíjense, es una asignación personal, papá, tu trabajo, tu empresa. Puede ser, claro que Dios te va a pedir cuentas, pero está en segundo lugar. La primera encomienda, papá y mamá, no es trabajar, no es traer el dividendo a casa, por supuesto que lo incluye, pero la primera asignación para nosotros es cuidarnos sus pensamientos, sus emociones, sus actitudes. Miren, ahora que escuchamos estas noticias, ¿verdad? De los retos en las que son capaces de poner en riesgo su vida, los jóvenes. No solo en riesgo, ha habido quien ha entregado su vida, o ha habido quien ha tomado la vida de otro a través de una acción de daño. Papá y mamá, Dios nos puso, nos ha encomendado, nos ha dado la asignatura de cuidar de nuestros hijos. ¿Para quién? Para Él, porque son herencia de Él. El cuidado que debemos tener de ellos es para que le honren a Dios, para que conozcan sus enseñanzas. Puede ser, y eso lo vivimos, que tengamos una cultura familiar en donde aquí en México
sobre todo en los estados que están muy cercanos a costa o en costa, pues se usan muchas palabras que generalmente son una agresión, es un demérito de las personas. Y entonces hay veces que, bueno, es que es el lenguaje de la familia. Bueno, pues puede ser el de la familia, pero si no es el de Dios, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos el de Dios. Eso es cuidar lo que entra por sus ojos, cuidar lo que comen. Por eso, mamá, tienes que darles verduras. No es si a veces no les gustan, pero son necesarias. Son las que hizo Dios para el crecimiento de ese cuerpo, de lo que se alimentan. Tantas veces hemos platicado en escuela para padres, en el consejo para padres, el tema de un celular, de entregarle un celular a un adolescente. ¿Con qué propósito? Todo lo que hagamos para con nuestros hijos debe tener un propósito y un propósito que honre a Dios y edifique sus vidas. Si no es así, no les des celular. Si no honra a Dios ni edifica sus vidas, o dáselo limitado. Hemos conocido el caso de padres que sí le dan por razones necesarias un teléfono, pero saben, solo tiene una función, no tiene inteligencia, solo recibe y manda mensajes y es útil para ubicarlos donde están. No más de eso. Y necesitamos conocer el son de nuestros hijos. Ese es el cuidado que Dios nos pide en nuestros hijos. Conocer lo que piensan, conocer cómo están interactuando, conocer sus amistades, preguntarle al profesor, hombre, cuando el profesor te dice algo de tus hijos, por favor escucha, medítalo, no lo racionalices y responda, no, no, mi hijo no es ese, no, 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 usted está equivocado, mi hijo es un muy buena gente, te está hablando de las cosas que tu hijo está exponiendo públicamente. Los amigos de nuestros hijos son tan importantes. Es una bendición que vengan a casa y que los traigan y que los conozcas, porque te das cuenta con quién se están relacionando. Y entonces, para que ores y para que tus hijos sean luz a ese joven, a esa jovencita, a ese niño, ser luz a ellos. Eso es cuidar de nuestro rebaño. Que nuestros hijos honren a la autoridad, al profesor, a los mayores, porque nos honran a nosotros, porque nos ven honrar a nuestros padres. ¿Cómo hablas de tus papás? ¿Cómo hablas de tu autoridad? ¿Cómo hablas del policía que te detuvo y que te pidió tus documentos? ¿Cómo hablas de las autoridades en general? ¿Del profesor? Hay veces que nosotros hemos denostado la autoridad del profesor y eso es no tener cuidado del rebaño que Dios nos ha encomendado. Medítela. Nuestra oración es que llegue a lo profundo, a las coyunturas, a lo más íntimo de nosotros y separe el espíritu del alma para que en el espíritu tomemos esta palabra y gobernemos el alma. Y entonces podamos tener cuidado del rebaño que Dios nos ha encomendado. Con esta dice, háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Hay veces que, pues, deseamos que nuestro hijo crezca, que trabaje y estudie, que cubra sus necesidades más elementales, que valore lo que Dios aporta para que él siga creciendo y desarrollándose. Pero lo más importante es que sea para Dios, deseosos de servir a Dios. Y fíjense, esto se da en casa. Cuando podemos disciplinar a nuestros hijos y decirle, porque te amo con el amor de Dios. Y Dios al que ama disciplina. Por eso es esta disciplina y esta corrección, hijo. Es porque te amo. Con el agrado de saber, te complace cuando cuidamos al rebaño, a nuestros hijos, que Dios nos ha encomendado.
disfrutamos. Sé que a veces agotables, sobre todo más muy pequeñitos, ¿no? Son inagotables, entonces apenas duermen 5 minutos, se levantan con una pila para 3 horas. Y entonces llega la noche, ya estamos verdaderamente agobiados y cansados, y aquellos parece que son las 9 de la mañana, ¿verdad? Pero servimos a Dios. Por eso podemos hacer con gusto servirle a nuestros hijos, porque es una asignatura de parte de Dios y es algo eterno. Por eso vendrá una bendición de generación en generación. Dios dice que bendecirá a 1000 de nuestras generaciones. Ahorita tú atiendes a tus hijos y luego ellos atenderán a los suyos, a los que Dios les dé. Y entonces, en vez de pasar esto que escuchamos y vemos de que familias desintegradas, no, pondremos un fundamento que viene de Dios para que nuestra familia sea sólida. Y cuando nuestros hijos construyan la propia, tengan esa misma solidez, la solidez que vieron con nosotros, que cuidamos de ellos porque fue una recomendación de Dios, porque lo hicimos con gusto y deseosos de servir a Dios en ello. Sigue diciendo la cita. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Es palabra de que a veces el niño pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ya ven que llega una edad que pregunta 10 veces el por qué. Y terminamos diciendo, porque lo digo yo, eso es abuso de autoridad. Porque eso agrada a Dios, es muy diferente. Esto se hace porque esto es lo que agrada y honra a Dios en esta casa. Y como aquí el que gobierna es Dios, porque Él nos dio el sustento, Él nos dio recursos, Él puso todo lo que hay en la casa. Por eso cuidamos lo que hay en la casa. No porque lo digo yo. Ese es un abuso de autoridad. También pegarles o corregirlos enojados y con ira, con una emoción adversa, equivocada. Ese es un abuso de autoridad. Y otras que vemos en las noticias, ¿verdad? Peores verdaderamente. Dice Dios, no abuses de tu autoridad, papá y mamá. Guíalos con tu buen ejemplo. ¿Quieres que recojan? Recoge tú. Varón, yo sé que sales corriendo y que tienes muchas actividades y que tu agenda está completísima. Sí, pero recoge las cosas que usaste. Y entonces tus hijos van a empezar a recoger las suyas. La autoridad es muy diferente al autoritarismo. La autoridad que modela con su ejemplo es la que Dios dice que ejerzamos. Así cuando venga el gran pastor, sigue diciéndolo así, recibirán una corona de gloria y honor eterno. El Señor mismo nos recompensará del cuidado y atención de nuestros hijos. Fíjense que hay veces que decimos, ay, es que eres un malagradecido. No esperes ahí. El que nos recompensará es el Señor. Que daremos cuenta del cuidado que tuvimos, de la asignatura del cuidado de nuestros hijos es a Dios. Continúa la cita y dice, del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. A ver, hijos, ustedes nos ven como ancianos, sí, les doblamos la edad por lo menos, ¿no? Así que a ustedes, hijos, les dice Dios, acepten la autoridad de los ancianos, porque viene de parte de Dios. ¿Sabes que tú no escogiste a tus papás? Dios sí. Dios dijo que ellos fueran tus papás. No, y no te preguntó parecer a ti, pero Él es el soberano. Él tiene un plan eterno. Imagínate que te pregunte a ti que si quieres estos papás, pues, no se cumple el propósito de Él. Así que, hijos, el Señor establece que tengan cuidado de aceptar la autoridad de sus padres. ¿Tienes alguna dificultad con esa autoridad? Llévala delante de Dios y dile, Señor, hazme entender. Yo quiero honrar a mis padres porque eso te agrada. Enséñame a honrarlos. Enséñame a sujetarles de buena gana. Ya no quiero hacer esas muecas, esos movimientos de mi boca y de mis hombros. Ya no quiero tener esa actitud de desobediencia, de rebeldía. Ayúdame.
porque así lo estableció Él. Y ustedes agradan a Dios cuando se sujetan por su voluntad a la autoridad de papá y mamá. Fíjense, no porque tengan razón o porque nunca se equivoquen. No, sí nos equivocamos, pero se sujetan a la autoridad que Dios puso porque ustedes quieren agradar a Dios, porque conocen a Dios personalmente, porque tienen una relación íntima con Él y por eso se sujetan a esa autoridad, no porque no falle. La verdad es que fallamos y bastante en muchas ocasiones. Y sigue diciendo la cita, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. A ver, papá, mamá, hijo, hermano, todos vístanse con humildad en su trato. Vestirse significa ponerse algo que colocamos inicialmente por fuera. Este atributo, si al principio tiene que ser así, pensado, meditado, reflexionado, pero después va siendo de manera de expresión cotidiana. Externo inicialmente a nuestra propia opinión, porque decimos, no tiene razón, se equivocó, él fue el culpable, él me gritó, él esto, el otro, siempre el otro tiene la culpa, ¿verdad? Pero a medida que utilizamos esta vestimenta de humildad, se va formando en nosotros el carácter de Cristo. Entendiendo la humildad como considerar que es Dios quien me ha dado dones y talentos para servir a mis papás, a mis hermanos, a mi cónyuge. Para eso nos dio dones y talentos. Los dones y talentos son para servir a otro. No son para que te los quedes, no son para que hagas, para que te enorgullezcas de ellos, no, ni para que te los agradezcan, son para que honren a Dios. Dios es el que merece el crédito, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Y termina este salmo, perdón, esta primera de Pedro. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esta es la posición de nuestro Padre Celestial. Se agrada de tu humildad y está en oposición del orgullo y de la soberbia. Veamos el alcance de la fidelidad en el Señor. Y dice Corintios, 1 Corintios 1, 8 y 9 en la Nueva Traducción Viviente. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Y bueno, es la obra de Dios Padre en nuestra vida, ¿verdad? Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos libra del peso que significa que nos hemos equivocado al relacionarnos como familia, pero Él tiene una nueva oportunidad cada día, pues cada mañana misericordia. Es decir, hace una nueva cuenta de nosotros cada día, dándonos la oportunidad de permanecer en sus caminos, ¿verdad? Qué bendición que el Señor tiene esta nueva oportunidad cada día en nosotros para que podamos corregir lo que hemos hecho mal, para permanecer fieles a Él, que Él es el que nos insta a hacerlo, ¿verdad? Es una bendición el serle fiel y el permanecer en sus caminos. Y también en el Salmo 119, 29 y 30, en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, nos señala, líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. He optado por ser fiel y estoy decidido a vivir de acuerdo a tus ordenanzas. Veamos lo que nos dice cada parte. Líbrame de mentirme a mí mismo, es decir, de convencerme mi propia opinión de mis errores y deficiencias al relacionarme con mi familia. Busco racionalizar mis conductas y actitudes. Necesitamos pedirle al Padre Celestial que nos muestre la condición de nuestro interior, de nuestros pensamientos y emociones, ¿verdad? Qué importante es poner delante de Dios todo lo que nos pensamos y sentimos para que Él pueda conducirnos por el camino correcto.
Dice también, dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Él nos ha otorgado, al dejarnos su palabra y su Espíritu Santo, que nos las revela, ¿verdad? Para poder vivir conforme a sus principios y ordenanzas. Y es muy importante que nosotros podamos conocer su palabra para que Él nos revele todos estos principios y ordenanzas. Y dice también, he optado por ser fiel. Es una decisión personal y un compromiso con Dios al que actuemos conforme a su imagen y semejanza. O sea, esto es algo tan personal que nos da este tiempo de podernos poner a cuentas con Él y realmente ser conforme a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y la última parte dice, estoy decidido a vivir de acuerdo a tus ordenanzas. Es decir, asumo el compromiso de mi Padre que está en los cielos de actuar conforme a sus consejos y valores descritos en su palabra. Esto es algo que tenemos que llevarlo diariamente en nuestra mente, en nuestro corazón, de llevar su palabra, de hacer este compromiso con Él para que Él actúe en nosotros y nosotros actuar conforme a la voluntad de Él, ¿verdad? Que es su palabra. El consejo práctico de la semana es medite, reflexione y establezca un compromiso con Dios, de ser fiel, fiel a Él, a sus enseñanzas y actuar conforme a lo que le agrada. Esa es nuestra oración. Que usted pueda poner en práctica, tú joven, ustedes, esposo y esposa en casa. Que Dios les bendiga. Buena semana. Bendiciones a todos.